Hola, buen día. En esta ocasión vamos a revisar la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es la vía donde se aprovecha el poder reductor que obtuvimos del ciclo de Krebs. ¿Qué poder reductor? El NAD reducido y el FAD reducido. La vía sucede en la mitocondria, así que vamos a representar parte de la mitocondria. Esta línea que voy a hacer aquí, esta línea representa la membrana externa de la mitocondria y esta otra representa la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? Vamos a ponerles nombre para ubicarnos. El citoplasma sería esta zona. Esta sería un pedacito de la membrana externa de la mitocondria. Este espacio de aquí sería el espacio entre membranas de la mitocondria, o sea, el espacio intermembranal. Esta de acá sería la membrana interna de la mitocondria y la zona de aquí del interior sería la matriz mitocondrial. En esta parte más interna, en la matriz, está ocurriendo el ciclo de Krebs. Pero una de las enzimas del ciclo de Krebs está fija aquí. Esta enzima está fija a la membrana interna. Esta enzima es la succinato deshidrogenasa. Así que el ciclo de Krebs está ocurriendo acá. Aquí ocurre el ciclo de Krebs. Aquí es donde se genera NAD reducido y de aquí se genera, esta es la enzima del ciclo, así que aquí se genera el FAD reducido. En la parte interna de la mitocondria, en esta membrana, aquí hay fija una enzima. Aquí hay una enzima. Esta enzima le vamos a llamar complejo 1 y su nombre es NAD deshidrogenasa o también llamada coenzima Q óxido reductasa. Ese es el nombre de esta enzima. ¿Qué hace esta enzima? Su nombre nos lo dice. Se llama NAD reducido deshidrogenasa, o sea, le va a quitar los hidrógenos al NAD. Cuando le quite los hidrógenos, el NAD va a pasar a su forma oxidada y volverá al ciclo de Krebs para volver a reducirse. Así que esta enzima le quitó los hidrógenos. Y la enzima va a tomar los electrones y los va a mover hacia una molécula que representamos con la letra Q, que se llama ubiquinona o coenzima Q. Los electrones, repito, del NAD se tomaron para transferirlos hacia la coenzima Q. Este movimiento de electrones va a generar una energía que va a aprovechar esta enzima para bombear de aquí, de la matriz mitocondrial, protones. Específicamente va a bombear 4 protones.
La siguiente enzima, la succinato deshidrogenasa, le vamos a llamar complejo número 2. Ella también va a tomar los electrones, pero en este caso del FAD. Cuando tome los electrones del FAD, el FAD quedará oxidado y tendrá que regresar al ciclo de Krebs a recargarse. Así que el complejo número 2 también toma los electrones y los pasa a la coenzima Q. El camino de los electrones lo vamos a representar con esta línea. Posteriormente, la coenzima Q se desplaza, ella se puede desplazar aquí a lo largo de la membrana, se desplazó desde aquí hacia acá, y aquí, ¿qué va a hacer? Va a transferirle los electrones a otra enzima que está aquí. A esta otra enzima le vamos a llamar complejo 3. La enzima número 3 se llama coenzima Q, perdón, no es coenzima Q, es citocromo C óxido reductasa. Citocromo C óxido reductasa. ¿Por qué? Porque va a tomar los electrones que vienen de la coenzima Q, va a tomar los electrones que vienen de la coenzima Q, que a su vez salieron del NAD y del FAD, y se los va a enviar a otra molécula que está aquí, que es precisamente el citocromo C. Le va a enviar aquí los electrones. Cuando los electrones se desplazan de la coenzima Q y luego al citocromo C, este es el citocromo C, nuevamente se genera aquí energía que van a permitir que la molécula que llamamos complejo 3 o citocromo C óxido reductasa se transforme en una bomba que va a bombear, como su nombre lo dice, va a bombear protones otra vez al espacio intermembranal. Específicamente bombea 4 protones también al espacio intermembranal. Posteriormente el citocromo C, este no está fijo. Este se va a desplazar hasta llegar a otra enzima que está aquí. El citocromo C se desplaza y viene hacia aquí. Este citocromo C, cuando se desplace, ahora va a entregar los electrones aquí. A este le vamos a llamar complejo número 4. Complejo número 4 o citocromo C oxidasa. ¿Sí? La primera fue el complejo número 3, citocromo C óxido reductasa, y ahora el complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. Así que ahora los electrones están aquí. Gracias a este flujo de electrones, nuevamente el complejo 4 va a bombear protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Va a enviar 2 protones. Al estar sucediendo continuamente esto, aquí en el espacio intermembranal va a empezar a haber una acumulación de protones. Esta acumulación de protones va a formar un gradiente. Un gradiente que, de acuerdo a algo llamado teoría quimiosmótica, va a generar una presión hacia acá, hacia la parte interna, de una fuerza de trabajo que se va a llamar fuerza protón motriz. Y a través de una enzima que está aquí también, eventualmente los protones van a entrar. Y cuando entren, aquí se va a generar
esa fuerza protón motriz que se va a aprovechar para que el ADP se una al fósforo y genere el ATP. En otras palabras, para que se fosforile el ADP con el fósforo. Repito, los protones aquí acumulados, cuando hayan generado una cantidad suficiente de protones, estos van a pasar por aquí y al pasar van a generar una fuerza protón motriz, que va a servir para fosforilar al ADP y generar ATP. Eventualmente, de nuestra propia respiración está llegando el oxígeno. Este oxígeno va a atrapar a los protones que están entrando por esta zona y a su vez va a atrapar a los electrones que vienen de esta zona. Cuando el protón y el electrón se reúnen, generan hidrógeno. Y cuando haya dos hidrógenos y un oxígeno, de aquí saldrá una molécula de agua. Agua que se incorporará al agua de la propia célula. Toda esta zona donde los electrones estuvieron fluyendo, se denomina cadena de electrones. Esta parte de aquí, donde se fosforiló el ADP para generar ATP, este pedacito de acá, se llama fosforilación oxidativa. Y la combinación de la cadena de electrones con la fosforilación oxidativa, toda ella se va a llamar cadena respiratoria. Todo junto. Esta enzima que puse en azul, en algunos libros le llaman complejo 5 o también simplemente ATP sintasa. Este ATP eventualmente es transportado al exterior de la mitocondria. Podríamos visualizar como que este sale de la mitocondria, aquí sigue la membrana, aquí sigue la otra, y eventualmente el ATP sale para que la célula realice sus funciones. El ATP se rompe a ADP más fósforo. Esto libera energía que la célula usa para sus funciones y estos volverán a transportarse aquí para que vuelva a regenerarse el ATP. Así que podemos decir que la cadena de electrones utiliza el poder reductor para fosforilar el ADP y regenerar ATP. En ocasiones, acá los electrones se salen antes de tiempo porque el oxígeno no llega a tiempo. Si hay un desequilibrio entre la llegada de oxígeno y el flujo de electrones, se van a generar radicales libres. Los radicales libres los representamos como R o S, que del inglés quiere decir especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno pueden formar a su vez N o S, que son especies oxidativas de nitrógeno, y juntos tienen el potencial de dañar membranas, o sea, dañan los lípidos de la membrana y las células pueden morir. También pueden dañar proteínas
incluidas enzimas o proteínas estructurales, y provocar una disfunción celular, y también pueden dañar el DNA y provocar daño a nivel genético. Estas tres situaciones combinadas van a provocar enfermedades degenerativas, desde envejecimiento prematuro, arrugas prematuras, encanecimiento prematuro, hasta cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Eso viene por los radicales libres. Claro que los radicales libres no simplemente van a ser un problema sin tener nosotros un mecanismo de defensa. Tenemos un mecanismo de defensa. El primer radical libre que se forma es este. Un oxígeno con un electrón de más que se llama radical superóxido. Así que tenemos una enzima llamada superóxido dismutasa. Esta enzima va a transformar a este oxígeno en un oxígeno, lo va a transformar en un oxígeno sin ese electrón de más, un oxígeno normal. Repito, con el menos se llama radical superóxido. La enzima le quita ese electrón, el oxígeno se normaliza y la enzima pasa a un estado reducido. La enzima pasa de un estado oxidado a uno reducido con ese electrón que le quitó al superóxido. Y después esta enzima, cuando encuentre otro radical superóxido, va a aprovechar protones de aquí del entorno, y va a hacer que este superóxido simplemente genere agua oxigenada. Y la enzima superóxido dismutasa volverá a su forma oxidada para repetir el proceso. Este peróxido de hidrógeno aún es potencialmente peligroso, pero tenemos una enzima que se llama catalasa. La enzima catalasa va a tomar estas moléculas y las va a inactivar. ¿Sí? Va a tomar moléculas de estas y las va a inactivar formando agua. ¿Sí? Va a tomar dos de estas, las va a transformar en agua inofensiva, y de esa manera el sistema superóxido catalasa nos protegen de los radicales libres. Retomando aquí la cadena respiratoria, existen algunas sustancias que son capaces de capturar aquí a las enzimas. Pueden aquí atrapar a la enzima 1, a la enzima 2 o a la enzima 3, y cuando las atrapan estas sustancias van a impedir que los electrones fluyan. Esas sustancias capaces de interferir con la cadena de electrones se denominan inhibidores de la cadena de electrones. ¿Y qué sucede si una sustancia impide que los electrones fluyan? Los electrones, al ya no poder fluir, eventualmente van a provocar que tanto el NAD como el FAD reducidos ya no puedan reoxidarse. Una consecuencia va a ser que el ciclo de Krebs no va a poder funcionar por falta de NAD y FAD oxidados. Y por otro lado, al no haber flujo de electrones, no se podrán bombear protones al espacio intermembranal. Como consecuencia, no se generará
la fuerza protón motriz y no habrá fosforilación oxidativa y esas células empezarán a morir. Si es una cantidad suficiente para que muchas células se mueran, entonces la persona puede morir, especialmente por paro cardíaco por falta de ATP en las células. Estos inhibidores van a actuar en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. En el 1 actúa la rotenona y el amital, que es un barbitúrico. En el complejo 3 actúa la antimicina y en el complejo 4 actúan el cianuro, la acida y el monóxido de carbono. Estos suelen utilizarse como raticidas. El amital es un barbitúrico, más que como raticidas, como plaguicidas, incluidas las ratitas, por supuesto. El amital es un barbitúrico que se utiliza como sedante. El cianuro es un veneno conocido desde la antigüedad. Y el monóxido de carbono sale de la combustión incompleta de cualquier combustible: leña, carbón, gas, gasolina. En invierno, cuando las personas queman leña o carbón para calentarse, pero no hay una oxigenación suficiente, una ventilación, este monóxido es el que causa la muerte de las personas. Hay otras sustancias, que no hacen esto de bloquear el paso de electrones, sino que aquí sacan los protones por acá, hacia el citoplasma. Estas sustancias capaces de hacer esto se llaman desacoplantes. Desacoplantes de la cadena respiratoria, que está formada por la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Qué hace un desacoplante? Toma los protones, ya no hay fuerza protón motriz, no se fabrica ATP, la célula necesita ATP, cree que lo estamos consumiendo demasiado rápido y acelera todo el metabolismo, la glucólisis, la lipólisis, el ciclo de Krebs, todo se acelera buscando producir ATP. En cantidades pequeñas se puede utilizar para bajar de peso, pero es poco seguro porque en cantidades no controladas puede provocar la muerte por hipertermia. ¿Sí? Aunque en el cuerpo tenemos unas sustancias naturales que hacen esto mismo. Sus nombres los representamos así, y está la 1, la 2, la 3. UCP quiere decir proteína desacoplante. ¿Qué hace la proteína desacoplante? Captura los protones y desacopla la fosforilación oxidativa para que la cadena de electrones se acelere. Al acelerarse el metabolismo, se genera mucho calor que va a calentarnos, así que estas UCPs se encuentran principalmente en el tejido graso pardo. Ahora, para el examen, yo les recomiendo también que revisen la tabla 20.2 y que se enfoquen a ver cuáles son las coenzimas de cada complejo, así como revisar la figura número 21.3 para ver las partes de la ATP sintasa. ¿Sí? Espero que este breve repaso les sirva. Gracias por su atención. Duerman rico.